¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda su hermano en Cristo, Sergio David Guzmán Buenrostro. Ya estamos en nuestro quinto tema de ejercicios espirituales Cuaresma 2020. En la gran misión de la misericordia, anda tú y haz lo mismo. Y el tema del día de hoy es espacios eclesiales, oasis de misericordia. Para ayudarnos en este tema, vamos a iniciar con este hermoso canto, Isha Betel, mujer casa de Dios. Eres sacramento y rostro materno de Dios, cumbre de mujer, inmersa en Dios, con tu donación generosa y consciente, y por siempre y total. Adiós. Mujer casa de Dios, Isha Betel, mujer morada de Dios, Isha María, madre del Señor, cuidadosamente observabas todo y guardabas fielmente todo en tu corazón. Isha Betel, jamás persona alguna tuvo parentesco tan íntimo y fuerte con Dios, cumbre de mujer, familiar de Dios, por escuchar su palabra, por aceptarla, por hacer tuya la voluntad de Dios. Isha Betel, mujer casa de Dios, Isha Betel, mujer morada de Dios, Isha María, madre del Señor, cuidadosamente observabas todo y guardabas fielmente todo en tu corazón. Isha Betel, tu virginidad, tu exclusivo don. Isha Betel, guardabas todo en tu corazón. Isha Betel, tu virginidad, tu exclusivo don. Isha Betel, guardabas todo en tu corazón. Ahora, hermanos, si gustan, todos juntos vamos a hacer la oración inicial. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia.
vida y dulzura nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una oración muy conocida por todos nosotros, hermanos. El objetivo específico de este tema es tomar conciencia de que Jesús siempre nos acompaña con su misericordia para compartirla con los hermanos en cualquier circunstancia. Vamos a iniciar con el primer momento, ver con los ojos del Padre. ¿De qué espacios estamos hablando? ¿De qué se trata estos espacios oasis de misericordia? Los espacios que habitamos son esenciales para nuestra vida social. Se trata de los lugares donde hacemos nuestra vida cotidiana, donde desplegamos nuestras potencialidades, donde gozamos, donde lloramos, donde servimos, donde recibimos ayuda y un largo, etcétera, etcétera. Recordemos algunos de estos espacios: la casa propia, la habitación, las calles, las banquetas, los parques, los mercados, las escuelas, el ámbito laboral, taller, comercio, el puesto, el tianguis, las plazas, las oficinas de gobierno, las escuelas, el templo, son algunos de estos espacios. Quizás de los espacios menos agradables sean los que tienen que ver con la administración de la vida social. Y son desagradables porque generalmente uno va a ellos a pagar, refrendar una licencia, sacar un permiso, pagar una multa. Pensemos igualmente en las instituciones de salud pública o bien hospitales privados, policía, etc. No siempre nos sentimos bien atendidos. Y es que en estos lugares, hermanos, es donde ciertamente a veces nos sentimos más incómodos visitar. ¿A quién le gusta visitar a las oficinas de policía? ¿A quién les gusta visitar las recaudadoras para ir a pagar los impuestos? ¿A quién le gusta visitar los hospitales? Pues no es muy agradable visitar los hospitales. Y aún así, como en estos tiempos en que estamos sufriendo esta contingencia, donde ellos están verdaderamente ocupados, pues es muy difícil encontrar ahí un oasis de misericordia y que tengan gestos amables para con nosotros. Sin embargo, las instituciones son también como un brazo largo de la misericordia de nuestro Señor, una forma de practicar la misericordia a largo alcance. Es cierto, hay un cierto anonimato en estas instituciones. Uno llega y se enfrenta ante una especie de ser opaco y complicado. Le mandan a uno de una ventanilla a otra, el trato es muy frío e impersonal. Y sin embargo, también a través de ellos hay muchas cosas buenas que son realizadas. Podemos tener la certeza de que alguna atención se presta a las personas que acuden a ellas o a nosotras mismas cuando a ellas hacemos recursos. Y es que sí, hermanos, ciertamente aunque nos traigan de ventanilla en ventanilla, de persona en persona, ciertamente nosotros vamos ahí, ciertamente en la mayoría de los casos nos solucionan nuestro problema. En la mayoría de los casos nos va bien en estos lugares. Tal vez a través de las instituciones sea posible también comprender aquellas preguntas. ¿Cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? La cooperación que tal vez hemos aportado, hermanos, a instituciones de servicio social, tales como la Cruz Roja, Casas Hogar, y eclesiales como Cáritas, misiones, comedores, visitas a enfermos, puede ser pensada como espacios
de esta misericordia practicada, digamos, a larga distancia. ¿Y por qué a larga distancia, hermanos? Porque nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros damos la monedita en estas instituciones, ya sea públicas o ya sea eclesiales, y nosotros sin darnos cuenta ya estamos ejerciendo la misericordia y ya estamos aportando nuestro granito de arena. ¿Por qué? Porque a través de esa ayudadita pueden ayudar, como dice aquí, a enfermos, a comedores, a migrantes, ¿sí? A darles de comer, ¿verdad? También las instituciones religiosas, la iglesia tiene estos espacios administrativos. Aquí también hay trámites que hacer, servicios que solicitar, cooperaciones que aportar, etc. En la iglesia encontramos las notarías, los templos y capillas, los lugares de adoración, los salones de catequesis, los muebles. ¿Puede un espacio ser misericordioso, hermanos? Preguntémonos esto. ¿Puede un espacio ser misericordioso? ¿De qué manera lo han sido o lo son tales espacios? Tal vez puedan ellos hablarnos de la misericordia. Lo más importante, sin embargo, es que tales espacios y lugares son habitados por personas, por hermanos en Cristo, por personas con necesidades. Quizás cuando una persona ha ido a la notaría a solicitar un trámite, un acta de bautismo, de primera comunión, de confirmación, esa notaría tiene la oportunidad de convertirse en un espacio de misericordia. ¿Cómo? Al ser bien atendido, amablemente, con una sonrisa, con un buen saludo, un espacio agradable para aquellas personas que van a solicitarlo. Los salones de catequesis, hermanos, donde a cada semana muchos de nuestros hijos van y acuden a la catequesis con nuestras hermanas catequistas que amablemente dan su gesto de misericordia, primeramente dando de su tiempo para enseñar a estos chicos en la fe. Los muebles, como dice ahí, y los espacios, como decía, también son espacios misericordiosos. ¿Por qué? Porque nos ayudan para nuestro servicio. ¿Qué podríamos compartir de la experiencia que hemos vivido en la iglesia, en la parroquia, en los grupos eclesiales? Por ejemplo, cuando hemos ido a la notaría, cuando hemos buscado al señor cura para hablar un poco, cuando al padre le hemos solicitado ser escuchados en confesión, en la coordinación de los grupos, en la catequesis, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque aquí nosotros nos podemos dar cuenta cuántas veces el señor cura ha tenido ese gesto misericordioso. El padre Rafa se ha detenido y nos ha escuchado y ha tenido esos 5 minutos entre sus múltiples ocupaciones para darnos una palabra de aliento. Los sacerdotes vicarios que amablemente prestan también su servicio eclesial en nuestra comunidad, que también tienen ese gesto de escucharnos, de hablarnos, de bien dirigirnos, ¿sí? Los agentes de pastoral, también hemos hecho esto también nosotros con personas que se han acercado a nosotros. Quizás, imaginémonos, hermanos, cuando nosotros somos coordinadores de un grupo parroquial y una persona se acerca a nosotros queriendo pedir información o para poder integrarse al grupo. Hemos sido oasis de misericordia, hemos tenido esa atención misericordiosa con estas personas. Quizás también nosotros no solo debemos de saber información de nuestro propio grupo, sino de otros grupos. ¿Para qué? Para poder ayudarles en sus preguntas. ¿En qué nos hemos sentido atendidos? ¿En qué aspectos de la atención recibida han quedado a desear? ¿Nuestra lengua a la hora de hablar ha construido espacios de misericordia o tal vez los ha destruido? Híjole, hermanos, algo para confrontarnos. 3 preguntas en las que, en la primera, ¿dónde nos hemos sentido atendidos bien? Dentro de la comunidad parroquial. ¿En qué espacio, en qué lugar, en qué grupo, qué apostolado, en qué movimiento? La segunda, ¿qué aspectos de la atención recibida han quedado a desear? Nosotros quizás como fieles, aquellos que están tomando estos ejercicios espirituales y que no pertenecen a ningún grupo, no son agentes de pastoral, pero que como fieles han ido a la parroquia precisamente a involucrarse, a solicitar algo, a preguntar algo, a informarse sobre algo, pues quizás les hemos quedado a deber en algo. Nuestra lengua, que esto es algo difícil, nuestra lengua a la hora de hablar ha construido espacios de misericordia o,
como dice aquí, los hemos destruido. Con nuestro hablar hemos regresado a las personas más tristes de como venían, con más dudas que como llegaron, con nada resuelto. Y peor aún, con una muy mala imagen. Es una obligación, es un compromiso nuestro, hermanos, hacer de estos espacios nosotros mismos unos oasis de misericordia. Ahora, hermanos, los invito a continuar con el segundo momento. Pensar con los criterios del Hijo. Y para este momento nos vamos a ayudar con un texto de la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo, y sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tener entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una vez que nos hemos acercado a ver aspectos de nuestras estructuras sociales y eclesiales, dejémonos iluminar por la palabra de Dios y por las enseñanzas de la iglesia. El texto de la carta a los Filipenses que hemos leído no nos da una pista para andar, hermanos. Ante todo nos detenemos en la expresión oasis de misericordia. Se trata de una expresión utilizada con frecuencia en muchos y diversos grupos. La tienen por nombre grupos católicos e iglesias cristianas protestantes, casas de oración, comunidades religiosas, coros, temas de retiro, etc. Pero cuando nosotros escuchamos oasis, pues escuchamos un lugar de descanso, de tranquilidad, de paz, donde poder refrescarnos y sentirnos bien. La palabra oasis recuerda el ámbito del desierto, de la soledad, bajo el intenso calor y los escasos recursos. También puede hablarnos, por supuesto, del agua que alivia la sed del peregrino, del buscador, de quien va por la vida quizás sediento. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, como dice el Sermón de la Montaña. Recuerda igualmente al propio Jesús que se dirige a los sedientos con un grito: el que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. Esto en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. De ese modo podemos entender que Jesús es el oasis para todo sediento, para quien tiene sed de lo mejor que hay en el ser humano. Acordémonos cómo le dice aquella samaritana: Señor, dame de esa agua porque no quiero volver a tener sed. Porque el maestro le dice: yo te voy a dar de un agua que nunca volverás a tener sed. Jesús es ese oasis de agua viva. Por su parte, apagar la sed es descansar, es aliviar, al menos un poco, el deseo de aquello que hay de mejor en el ser humano. Por eso Jesús dice a la mujer samaritana: el que tome de este agua
no volverá a tener sed. Y ella responde con una súplica: dame siempre de esa agua. Como les decía, hermanos, adelantándome un poco a este texto, a esta lámina, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho esto al Señor? Señor, dame siempre de esa agua que tengo sed. Mitiga mi sed, Señor. Calma mi sed, Señor. Y sin embargo, conviene recordar que clavado en la cruz y agonizante, Jesús mismo suplica: dame de beber. Jesús muere sediento, hermanos. Parece que la sed es lo más propio del ser humano. Jesús mismo, incluso siendo el oasis, buscará a alguien que alivie su sed. De ese modo parece llamarnos a unirnos a Él como agua y oasis para el mismo, ciertamente, en la persona de nuestros hermanos. Por eso nosotros también podemos ser ese oasis, esa agua que mitigue la sed de otros hermanos. Si nosotros practicamos la misericordia, si nosotros nos convertimos en esos oasis de misericordia, podemos ser para los demás esa agua que calme su sed. Pues Jesús, el agua viva, nos llama a aprender de Él diciendo: vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Esto en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 29. Vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. En estos momentos, en las circunstancias, en las tribulaciones, en esos momentos más difíciles de nuestra vida, es cuando estas palabras le decimos al Señor: Señor, quiero descansar en ti. Ya nos hemos encontrado en el tema precedente con este llamado por parte de Jesús a aprender de Él. Podemos insistir en ello con la urgencia de San Pablo: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, como escuchamos en la carta a los Filipenses. O también cuando nos invita a crecer hasta la estatura de Cristo. Aprender de Él consiste en permanecer en comunión con Él. Por tanto, digámosle de paso, se trata de vivir una espiritualidad de comunión, común unión, unos con otros, un mismo sentir, un mismo sentimiento, una misma alegría, una misma tristeza, una misma esperanza, un mismo gozo, una misma iglesia. Al margen de esta comunión con Él, caemos fácilmente en la tentación del desencanto y el pesimismo. En este sentido viene a punto recordar aquella expresión del Papa Francisco cuando habla del pesimismo estéril, ese que no sirve de nada, en el que podemos embarcarnos. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre, como dice la Evangelii Gaudium en el número 86. Esos católicos con cara de limón agrio, esos católicos pesimistas, esos católicos que ¿dónde está esa alegría del Evangelio? Hermanos, nos hace falta tomar más de esa agua que Jesús nos da. ¿Valdrá la pena leer todavía uno de sus textos de manera más amplia? Hagamos el esfuerzo de leerlo y meditarlo con calma y serenidad. Tal vez así nos dejaremos tocar por su fuerza inspiradora. Es cierto que en algunos lugares se produjo una desertificación espiritual, fruto del proyecto de sociedades que quieren construirse sin Dios o que destruyen sus raíces cristianas. Allí el mundo cristiano se está haciendo estéril y se agota como una tierra sobreexplotada que se convierte en arena. Esos lugares donde quieren andar sin un Dios, por sus propias fuerzas, por sí mismos, y que dejan a Dios fuera de sus vidas y que se convierten en lugares estériles. En otros países la resistencia violenta al cristianismo obliga a los cristianos a vivir su fe casi a escondidas en el país que aman. Es cierto, hermanos, en la actualidad, por muy increíble que parezca, todavía hay países donde hay hermanos nuestros cristianos perseguidos. ¿Por qué? Por amar a Dios y a su iglesia. Esta es otra forma muy dolorosa de desierto. También la propia familia o el propio lugar de trabajo puede ser ese ambiente árido, donde hay que conservar la fe y tratar
de erradicarla. ¿A cuántos de nosotros en nuestros ambientes, en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en la escuela, en el barrio, con los vecinos, en la propia familia, no nos permiten expresar nuestra fe? Y se convierte verdaderamente en un terreno inhóspito, árido, difícil de vivir. Pero precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. ¿Y por qué? Porque, hermanos, tenemos de nuestro lado al Maestro, al oasis, al manantial de agua vida, aquel que nos va a dar esa agua de beber para no volver a tener sed. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Así, en el mundo contemporáneo son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Y en el desierto se necesita sobre todo personas de fe que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida y de esta forma mantengan muy viva la esperanza. Y es que imaginémonos, hermanos, quizás nunca hemos tenido la experiencia de estar en un desierto, pero mirar a todos lados y no ver un lugar agradable, pues ciertamente puede caer uno en un pesimismo, puede caer en una desesperanza. Pero cuando resalta y surge aquella persona que nos dice, este es el camino que debemos de seguir. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo. Ciertamente es cuando nos vuelve a inyectar a nosotros esa esperanza, esa agua viva. En todo caso, allí estamos llamados a ser personas, cántaros para dar de beber a los demás. Sí, hermanos, esos cántaros en donde Dios ha depositado su preciosísima gracia en nosotros y ha confiado en que nosotros, a través de nosotros, instrumentos de Dios, llevemos en nuestras vasijas de barro, en nuestros cántaros, esa agua a otras personas. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado el Señor, se nos entregó como fuente de agua viva. No nos dejemos robar la esperanza, hermanos, dice la Evangelii Gaudium en el número 86. Seamos, aunque nuestra cruz sea pesada, seamos cántaros para los demás. Ahora, hermanos, vamos al momento de actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. ¿De qué manera? ¿Por qué caminos podríamos ser oasis para nuestra familia y nuestra sociedad? ¿De qué manera haremos de nuestros espacios eclesiales oasis de misericordia o ser nosotros lugares cántaro, personas cántaro, que alivian a las personas sedientas de respeto, de amable atención y de cariño? Demos paso al siguiente momento de nuestro encuentro. María de Nazaret, la madre de Jesús, la mujer que fue un oasis para Dios. María, oasis para Dios. De Jesús se dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. María, escogida por Dios, ha aceptado, escogido, recibido a la palabra y la ha acogido de tal manera y a tal punto que en ella la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y fue por el sí de María. Ese sí a la vida. Como hoy en día muchas no dicen ese sí a la vida. Les falta escuchar este testimonio de la Virgen. Sí al proyecto de Dios. Sí a ser cántaros para los demás. El grito que alguna mujer dirigió un día a Jesús quizás nos permita acercarnos al sentido de este oasis que fue María de Nazaret para la palabra de Dios. Dichosa la mujer que te dio a luz y cuyos pechos te amamantaron. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículo del 11 al 17. Ese grito de esa mujer que le dijo a María, dichosa tú. Es como si dijera, dichosa mujer, qué bello, qué santo, qué dulce es el Hijo que nos has dado. A Jesús mismo, a Dios mismo, a ese hermoso niño.
¿Cómo no será dichosa la mujer que ha acogido y recibido un hijo de tan lindo corazón? La mujer anónima lanza así el grito emocionado con un escalofrío de afección. Nos muestra así la dicha de ser oasis para Dios, oasis para los demás. Pero notemos todavía expresiones inesperadas con la cual Jesús reacciona ante semejante reconocimiento. Y es que Jesús dice, ante tal grito de esta mujer, Jesús dice, todavía más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En el siguiente versículo del capítulo 11, en el versículo 28 de ese Evangelio de San Lucas. Más dichosos aquellos que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, hermanos. Todavía más dichosos dice, que dicha entonces la nuestra si hacemos esto, si acogemos la palabra para ponerla en práctica. Qué alegría si acogiendo la palabra accedemos a convertirnos en oasis para el Señor. Así podemos interpretar el llamado que nos hacen los obispos de nuestro país cuando piden que todos nuestros espacios eclesiales sean oasis de misericordia. ¿Se fijan en esto, hermanos? Así podemos interpretar el llamado que hacen los obispos de nuestro país. En este momento, los obispos en nuestro país en la reunión del CEN, ¿qué nos dicen? Hay que acatar indicaciones, hay que obedecer. En la conferencia del episcopado mexicano se reunieron y bajo el impulso del Espíritu Santo y la iluminación de Dios es que están haciendo estas normas y estos momentos de quizás no eucaristías que nos duelen mucho, sí, hermanos, pero es para nuestro bien. Y es que para nosotros será muy difícil entender esto, pero acordémonos que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y es ahí donde nosotros, a través de esas indicaciones de los obispos, convertimos las comunidades eclesiales en oasis de misericordia. Diríamos que nuestro desafío es que parroquias, institutos religiosos, grupos y movimientos eclesiales, nosotros todos y nuestros espacios los convirtamos en oasis para el propio Señor Jesús en la persona de nuestros hermanos. Acordémonos, hermanos, que en el prójimo está Dios. En el necesitado, en el hambriento, en el que no tiene casa, en el que no tiene vestido, en el que no tiene un techo seguro. Ahí está Dios, en el sufriente. Porque Él dice, lo que hicieron con uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y también el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel a quien me ha enviado. Esto en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 37. Por eso, hermano, estemos seguros que lo que hacemos por el otro, por el más necesitado, por el más desamparado, por el más inocente, lo estamos haciendo por Jesús mismo. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo como justo, recibirá la recompensa de un justo. Y cualquiera que como discípulo debe de beber agua, solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo, que no perderá su recompensa, hermanos. Mateo capítulo 10, versículos del 40 al 42. No perderá su recompensa. Dios, hermanos, recordemos que no se queda con nada y siempre nos recompensa al 100 por 1. De eso estoy convencido y muchos de ustedes sé que están convencidos. María acogió la palabra y la palabra se hizo carne, y en sus oraciones llenas de unción, San Francisco de Asís llama a María casa de Dios. ¿Recuerdan, hermanos, el canto con el que inició este ejercicio? Isha Betel, casa de Dios, mujer, casa de Dios, Isha Betel. Tabernáculo de Dios, templo de Dios, palacio de Dios, María, virgen convertida en templo, virgen hecha iglesia.
el primer sagrario de Dios, el primer sagrario de Jesucristo hecho carne, María, casa de Dios. Así el carácter de oasis llega más lejos aún hasta convertirse en manantial. Los obispos y el Papa llaman a María y la invocan diciendo: manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Y al mismo tiempo que afirman la existencia de un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia. Importantísima María en esta actividad evangelizadora de la iglesia, porque acordémonos que ella es la estrella de la evangelización. María siempre fue discípula dócil al Maestro, a Jesús. De manera que un misionero entregado experimenta el gusto de ser un manantial que desborda y refresca a los demás. Eso, hermanos, ser manantial que desborda y refresca a todos los demás, a todos los que se encuentran en nuestro camino, a todos los que nosotros al ir por estos caminos de Dios vamos encontrando y va necesitando de nosotros. ¿No será este un llamado a dejarnos transformar como María, hermanos? Por el Espíritu de Dios en casa, palacio, morada para el Señor en la persona de todos. ¿No estaremos llamados nosotros con este texto, con este tema, a ser también nosotros casa de Dios? ¿Qué propuestas concretas podemos hacernos al respecto en esta Cuaresma o en esta Pascua, hermanos? Propuestas muy concretas a que nosotros nos convirtamos en casa de Dios. ¿Qué proyectos, qué metas podríamos proponernos como grupo y comunidades para dejarnos convertir en oasis de misericordia, hermanos? Que sean esas propuestas concretas en las que verdaderamente nuestra vida cambie, para que los demás lleguen a la iglesia y vean en nosotros esa casa de Dios, esa casa para Jesús, para nuestros hermanos. ¿Qué podríamos todavía potenciar de toda la riqueza humana que ya tenemos en nuestra comunidad, hermanos, en nuestros grupos, en nuestros movimientos, en nuestros apostolados? ¿De qué manera podríamos potenciar? ¿Para qué? Para involucrar a más, para acercar a más a nuestra comunidad, para que más disfruten y gocen de esta agua, para que más sean cántaros de agua viva, hermanos. Luego de intentar responder a estas preguntas, que ustedes pueden participar en un momento de silencio, de reflexión, y luego compartirlas unos a otros, concluyamos con dos textos que pueden ser fuente de inspiración y que nos pueden ayudar a crecer más. El primero, el Papa Francisco dirigió un saludo a los jóvenes con motivo del 38º encuentro ecuménico de la comunidad de Taizé en Valencia, y les decía lo siguiente: vosotros queréis también que la misericordia se manifieste en todas sus formas, incluida su esfera social. El Papa os anima a continuar por este camino y a tener el coraje de la misericordia, el cual os va a guiar no solamente a recibirla vosotros en vuestras vidas, sino también para estar cerca de las personas desamparadas. Vosotros sabéis que la iglesia está aquí para toda la humanidad, y allí donde están los cristianos, todos tendrían que encontrar un oasis de misericordia. Esto es en lo que se pueden convertir vuestras comunidades. También el Papa Benedicto XVI afirma lo siguiente, hermanos: realmente necesitamos en cierto modo islas en las que la fe en Dios y la sencillez interior del cristianismo estén vivas. Oasis, arcas de Noé en las que el hombre pueda refugiarse siempre de nuevo. Los ámbitos de la liturgia son ámbitos de refugio, pero también en las diferentes comunidades y movimientos, en las parroquias y en las celebraciones de los sacramentos, en las prácticas de piedad y en las peregrinaciones, la iglesia intenta brindar defensas y desarrollar también refugios en los cuales, en contraposición a todo lo roto que nos rodea, se haga visible nuevamente la belleza del mundo
y de la posibilidad de vivir. Esto en su libro Luz del Mundo, página 82. Hermanos, tenemos mucho que hacer. Tenemos una gran misión de la misericordia y la estamos iniciando en este año. Un año que ha empezado difícil, sí, ciertamente. Difícil en cuanto a la salud, difícil en cuanto a las intransigencias del mundo y en cuanto a esta situación que nos tambalea. Pero hermanos, tenemos al Maestro, tenemos a Jesús con nosotros, tenemos al que nos guía, al que nos conduce y al que nos va enseñando de qué manera podemos convertir nuestras comunidades eclesiales en oasis de misericordia, en casas verdaderas de Dios. Ahora, hermanos, ya para finalizar este quinto tema y nuestros ejercicios espirituales, vamos a hacer esta oración final todos juntos. Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios. María, que eres virgen, hecha iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, a la cual consagró Él con su Santísimo amado Hijo y el Espíritu Santo Paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve, Palacio de Dios. Salve, Tabernáculo de Dios. Salve, Casa de Dios. Salve, Vestidura de Dios. Salve, Esclava de Dios. Salve, Madre de Dios. Salve todas vosotras, santas virtudes, que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu Santo en los corazones de los fieles, para que de infieles hagáis fieles a Dios. Amén. Esta oración tan hermosa de San Francisco de Asís. Hermanos, por mi parte les agradezco su atención. Espero les hayan gustado estos temas de ejercicios espirituales Cuaresma 2020. Y si les gustan estos ejercicios, si les han gustado, los invito a que le den like y también a que los compartan a sus seres queridos, familiares y amigos, a sus comunidades, a sus grupos parroquiales, a sus apostolados. Les envío todas las bendiciones de parte de Dios, que el Señor nos proteja, los cuide, los guarde y que en estos momentos de tribulación nosotros sepamos ser oasis de misericordia, casas de Dios, cántaros de agua viva para otros hermanos, y que, hermanos, tenemos una gran oportunidad de practicar la misericordia y que continuemos esforzándonos en esta gran misión de la misericordia. Recuerden, ve tú y haz lo mismo. Hasta la próxima, su amigo en Cristo, Sergio David Guzmán Buenrostro. Que Dios los bendiga.